Bueno, vamos con la palabra. ¿Cuántos han oído la expresión ninis? Los ninis, ¿han oído esa expresión? Los ninis, ninis. ¿Alguien levante la mano? ¿Ha oído ninis? Muy bien. Se habla de las personas que ni trabajan ni estudian. Y entonces así se llaman, se les está diciendo así. Miré allí en el amigo Google. La generación Nini es una población conformada particularmente por jóvenes que ni estudian ni trabajan, en muchos casos debido a las limitaciones económicas y sociales que tienen para culminar sus estudios o conseguir un empleo. Pero a veces se suma que las familias muchas veces son quienes motivan a los jóvenes para que no abandonen la seguridad del hogar, aduciendo que se vive en un mundo hostil. Y como hay una idea de que el Estado pague todo, que el Estado dé todo, gratis, nada es gratis, debe salir de algún lado. Cuidado con ese lavamiento de cerebro, hay que lavar ese el corazón. ¿Ok? Nada es gratis, que todo es gratis, que me lo debe el Estado, que el Estado tiene que darlo todo. ¿Ya? Entonces se está promoviendo mucho esto al respecto. Entonces, pero no es una problemática solo que compete a países en desarrollo, sino que también está sucediendo en países desarrollados. Aún esta pandemia ha casi que enclaustrado a muchas personas, no las está dejando salir. Obviamente hay algo más emotivo, mental, psicológico que se está afectando y debemos tener cuidado. Entonces, pero también hay otros ninis, ni presencial ni virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Eso me surgió ayer cuando estaba hablando con un joven. De pronto hablando, me dijo, ¿de qué va a predicar, pastor? Y dije, de los ninis. Pero se me prendió el bombillo. Hay algunos que ni presencial ni virtual. Eso lo único que traerá será debilidad espiritual. Pero no voy a hablar ni de estos ni de aquellos. Voy a hablar de otros. Ni ofendidos ni heridos. Es el tema de esta mañana. Eso traerá fortaleza espiritual. Ni ofendidos ni heridos. ¿Y de dónde salió? Tal vez algunos que reciben los mensajes que grabo. Salió de Mateo. Estamos leyendo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, porque queremos ser más como Jesús. Queremos ser imitadores de Él, es nuestra meta, Jesús, ser como Jesús. Y en Mateo 15, 21 al 28, encontramos esta este episodio impresionante. Realmente me ha cautivado esto que relata el Evangelio de Mateo. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Dejemos el punto allí, vamos a seguir con la lectura ahora. Para entender un poco el contexto, Jesús ha salido y ha ido a un territorio que se conoce aquí, Tiro, Sidón, no era dentro de Israel, era vecinos, y sale una mujer cananea. Mateo la describe como una cananea. No le diga eso a nadie, por favor, porque la puede ofender. Pero los cananeos fueron enemigos de Israel. De hecho, fueron los pueblos que tuvieron que vencer los heveos, los geteos, los jebuseos, los más feos y los requetefeos. Todos ellos, como 7 o 8 tribus, tuvieron que desalojarlos para tomar la tierra que Dios les había entregado tiempo atrás con Abraham. Esa tierra le pertenecía a Israel, a la familia de Abraham. Entonces eran histórica y culturalmente enemigos, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Ahora, Jesús no le responde palabra. Eso puede ofender. ¿Cuántos se han sentido ofendidos porque hablan y nadie les responde? ¿Se han de pronto sentido mal? ¿Lo han dejado que les hiera? Una cosa es que los ofenda, otra cosa es que los hiera. No, mejor dicho, ¿cómo es que dicen ahora? ¿Qué?
Sé que interpretación de lenguas, todo lo que se hable con tapabocas toca interpretarlo. Me dejaste en visto, ok. ¿Cómo es que me creo un árbol? Me vio como árbol, no sé qué. Bueno, feliz día del árbol y demás cosas. Pero ¿sabe cuál es el detalle que no debemos pasar? Esta mujer usó la expresión hijo de David y ella estaba fuera del pacto de Israel. Ella no podía usar eso. Es decir, ella no estaba dentro del pacto que Dios estableció con David, que de su descendencia se levantaría un rey que reinaría por siempre, es decir, el Mesías, el Señor Jesús. Ella se atrevió a usarlo, quizá reconociéndolo. Los sacerdotes, los escribas, los principales no lo aceptaron. Quizá esta mujer lo estaba viendo, pero en términos legales, en términos de legalidad, ella no tenía derecho a llamarlo hijo de David. Le dice, Señor, hijo de David. Por eso Jesús se queda en silencio. Ahora, nunca, creo yo, nunca fue, tengo la seguridad de que nunca la intención del Señor fue ofenderla, sino vivir dentro de los parámetros. Él vino para sujetarse. Dice la Biblia que nació bajo mujer, nació de mujer y bajo la ley. Nació de mujer, dice en Gálatas 4:4. Llegado el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Luego, él se mantuvo bajo los parámetros. Ahora, no le respondió nada. ¿Qué hubieras hecho tú si no te responde nada? Es más, ¿de qué manera hemos actuado cuando hemos orado, hemos pedido algo y como que Dios no ha respondido? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo actúa? Vamos a ver esto un poquitico más en la pregunta del día de hoy. Entonces dice, los discípulos acercándose le rogaron diciendo, despídela, versículo 23 al final, pues da voces tras nosotros. ¿Cuántos se hubieran devuelto? No me dijo nada. ¿Para qué pierdo el tiempo? Ella siguió dando voces, gritos, dicen, gritos. Y entonces estos discípulos que le dicen, Señor, despídela. Ahora, cuando le están diciendo despídela, no significaba échela para afuera, sino resuélvale el problema. Resuélvale por lo que vino. Atiéndala rápidamente porque... Y decíamos esta mañana que las mujeres tienen una voz más aguda, ¿sí o no? Así vienen ustedes, programadas con una voz más aguda. Y cuando la alzan la voz, entonces estos hombres estaban ya como, nos tienen, en el Valle del Cauca dicen sirirí. Sirirí es sirirí. Despídela. Entonces, ¿qué dice Jesús? Versículo 24, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, yo tengo una misión, me fue encomendada una misión, no me puedo salir del perímetro. No clasifica, no está dentro del pacto. Ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era cananea, de Tiro, de Sidón. Pero nunca debió ser la intención de Jesús ofender, sino hablar la verdad. ¿Cuántos han oído el dicho? La verdad duele. Pero realmente no debe ofender. Porque si es la verdad, ¿por qué ofendernos? Si es la verdad. Si fuera una mentira, calumnia, entonces la verdad nos puede doler, pero no nos debiera ofender. Nos confronta. Ahora ella, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Usted allá, se me olvidan lo de la... ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? No clasifico, definitivamente. Caso perdido. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor,
socórreme. ¿Qué quitó? Hijo de David. Ella dice, no soy de las ovejas de Israel. Pero saben que en el nombre Señor cubre para todos los pueblos de la tierra. Y se postró delante de él. Eso es el reconocimiento. Él es el Señor de toda la tierra, el Señor de todos los pueblos. Pero viene algo más, versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A ver, ¿qué hubieras hecho? Ahora, esta mujer se pone a los pies del Señor. No se enfrenta, no se iguala. ¿Cuántas veces nos hemos tratado de enfrentar con Dios? Porque no nos ha respondido, porque no ha hecho lo que hemos pedido. Se mantiene a sus pies, reconociéndolo en su grandeza. Ahora, culturalmente, aquí aparece lo cultural. Culturalmente en Israel se consideraba a los que no eran de Israel, se consideraban perros. Ahora, la expresión perros suena fuerte, ¿verdad? Pero hoy en día se aman y se quieren más que a los niños. Entonces, hoy en día como que no tiene tanto inconveniente, ¿no? Pero sin embargo Jesús habla de los perrillos. Pero no eran los perros de la calle. La expresión era los de la casa, los que los queremos. ¿Cuántos han hecho duelo porque murió el perrito? ¿Sí? Bueno. Sin embargo, esto pudo haberla ya, definitivamente. Ni me dice nada al comienzo. Luego que yo no califico. Y ahora que no está bien tomar el pan, que es la liberación, el pan de los hijos. Nosotros tenemos el pan de la sanidad, el pan de la liberación en la mesa de comunión con el Señor. Pero esta mujer le dice, sí, Señor. Pudiéramos decir culturalmente, sí. No estamos en el pacto, no estamos bajo las promesas. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 3. En aquel entonces estábamos sin Dios, sin ciudadanía, ajenos a los pactos y a las promesas. Como salvajes estábamos sin Dios en aquel entonces. Pero esta mujer le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verdaderamente, ¿qué hubieras respondido? ¿Tú qué hubieras respondido? ¿Cuántos por menos se han enojado con Dios? ¿Cuántos por menos lo han dejado todo? El silencio o el rechazo o el menosprecio. ¿Sabe? Ninguna de estas circunstancias adversas la hicieron rendirse. ¿Sabe por qué? Porque no se dejó ofender por eso. Mucho menos herirse con estas situaciones que le pasó. Y mirando de cierta raza de perros, estaba pensando cierta raza de perros que cuando agarran se les traba la mandíbula, los pitbulls, y no sueltan. Realmente eso fue lo que hizo la fe de esta mujer. Agarrarse y no soltarse. Tal y como lo hizo Jacob con el ángel en Peniel, en Génesis 32. No te dejaré hasta que no me bendigas. Ella estaba tan determinada en no volver con las manos vacías, en que iba a sobrepasar, no iba a permitir que las aparentes ofensas, porque podían ser percepciones que ella tuviera, o realidades culturales, históricas, como fuera, pero no iba a permitir que eso la bloqueara, que la detuviera realmente para recibir aquello por lo cual había salido de donde salió y había hecho lo que había hecho, la gritería y todo lo demás. No iba a rendirse. Por eso Jesús, ¿qué es lo que le dice a ella? Mujer, oh mujer, grande es tu fe. No hay ninguna otra persona en la Biblia
que Jesús directamente le haya dicho, grande es tu fe. Al centurión se lo mandó a decir con otros. Pero hay gente que aún sin ser del pueblo de Israel, y aún conocemos gente que aún sin estar en las iglesias, puede tener una fe más grande que nosotros mismos. Pero aquí le está diciendo quizá uno de los mejores y mayores elogios. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Desde qué hora? Desde la hora en que no se dejó herir, desde la hora en que no se dejó ofender, de la hora en que no desistió, de la hora en que no se dio por vencida, sino que agarró y no lo dejó. Señor, socórreme. ¿Habrá algo más fácil de decir cuando estés en alguna circunstancia difícil? Señor, socórreme. Es fácil, ¿verdad? Decírselo. Pero no te rindas. No vuelvas atrás con las manos vacías. Ahora, la pregunta del día, bueno, ya la vemos más o menos, pero realmente frente a obstáculos en el camino o a circunstancias negativas, ¿cuál ha sido tu actitud más frecuente? Para los que están allá en la internet, pueden escribir en el chat su respuesta. Para los que están aquí, pueden expresar honestamente, genuinamente, frente que voy yo con el tiempo medido y preciso, los más lentos conductores de Barranquilla se ponen delante y los semáforos no hay ola verde sino ola roja. ¿Cuál es la actitud más frecuente? Esa es tu decisión, esa es tu actitud frente a lo negativo, esa es tu actitud frente a las adversidades, esa es la actitud más frecuente hasta el día de hoy. Hombre, grande es tu fe. Hágase conforme a lo que tú has querido. ¿Alguien más? Renegamos. Estos, ¿por qué salen tan lentos? Bueno, aquí en internet están diciendo, ¿por qué a mí? Enojo y disgusto. ¿Alguien más? A ver, sinceros. ¿Alguien más? Rápidamente. ¿Cuál es su actitud más frecuente cuando las cosas salen al revés? ¿Hasta quién? ¿Hasta la Madre Celestina? La molestia. Desesperación. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la palabra, vamos a avanzar y a ir al tema. Bueno, ya estamos en el tema, pero Santiago 3, verso 2. Santiago 3, verso 2. Vamos a ir un poco más profundo. Frente a la ofensa, ni ofendidos ni heridos. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Todos ofendemos muchas veces. Pero no nos debemos quedar ahí. Si alguno no ofende en palabra, lo cual da la idea que cuando más ofendemos, o con lo que más ofendemos es con nuestras palabras. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí hay un secreto de la vida victoriosa, de la vida más que vencedora. El tener freno a la boca, a la lengua, para no ofender. Le dará la capacidad, el dominio propio para todo lo demás, para todo el cuerpo, dice aquí. Luego hay una doble responsabilidad. Si pudiéramos mirar la ofensa como una moneda, tiene dos caras, dos lados.
La responsabilidad del que ofende, porque todos ofendemos muchas veces. De allí tenemos que salirnos para ir a perfeccionarnos y ser semejantes a Jesús, que es nuestra meta. Entonces la doble responsabilidad. Cuando yo soy el que ofendo, ¿cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Arrepentirme. ¿Qué dije? Pero bien fuerte. Arrepentirme y no volverlo a hacer. Pero ¿qué necesito para un verdadero arrepentimiento y no repetición? Creo yo que necesitamos una dosis del temor de Dios. ¿Una dosis de qué? Temor de Dios. Se ha descrito, se ha definido varias veces en la Biblia, está el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Pero también se define en Proverbios 8:13. Y me gusta esta definición para lo que estamos compartiendo. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Es que el temor del Señor? No solamente no hacerlo. El temor de Dios es aborrecer el mal que estás haciendo. En este caso, de ofender a alguien. Esposa, esposos, padre, hijos, compañeros, jefe, donde quiera que vayas. Y ahí sigue diciendo algo: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Esas no son palabras suaves, no son palabras de palmadita. Aborreces el ofender a otros. Aborrezco ofender. Si no, me falta temor de Dios. Porque el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Está claro eso? ¿Cuántos dicen ush? O eso. Es que me salió en inglés. Bueno, si esa es la responsabilidad cuando soy el ofensor. ¿Cuál es mi responsabilidad cuando soy ofendido? ¿Cuál es mi responsabilidad? Vamos a mirar Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿qué es lo que tú guardas en la casa? ¿Qué es lo que guardas con cuidado? ¿Qué es lo que guardas celosamente en la casa? ¿Qué guardas? Las cebollas, los tomates. Bueno, sí, en la nevera para que no se dañe. Pero ¿qué guardas? Lo valioso. Las joyas, las prendas, dólares, pasaporte, dijeron esta mañana, documentos, las cosas de valor. Sobre toda cosa guardada, el corazón. ¿Cuánto valoramos el corazón? Pero ¿dónde estará mejor guardado? Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Dónde se guarda el corazón? Vamos a leerlo. Proverbios 23:26. Proverbios 23:26. Estamos en Proverbios. ¿Qué dice Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Dónde estará verdaderamente guardado el corazón? ¿Y de qué debe ser guardado? Sobre todo de la ofensa o de la herida que causa la ofensa. En las manos de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Y en su mano nada puede hacerte daño. En su mano. Es más, en su mano de alfarero, Él te estará dando un nuevo corazón. Porque se nos endurece, ¿verdad? El corazón se nos endurece un poco con algunas personas, con algunas circunstancias, se nos endurece. Entonces, si se lo damos, Él hace así. Y lo vuelve a dejar
un nuevo corazón. Manso y humilde como el de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso en la mano de Dios. Ahora en el Proverbio 19:11, en forma práctica con las circunstancias y relaciones, ¿qué debemos hacer para no dejarnos herir por la ofensa? Proverbios 19:11 dice, la cordura, con C, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, no con G, con C. La cordura del hombre detiene su furor, le da el freno, el dominio propio. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Les comento que tengo 5 versiones de este mismo versículo. Y en otra versión dice el buen juicio, la prudencia, la inteligencia, la sabiduría. Cordura, buen juicio, prudencia, inteligencia, sabiduría. Detienen el furor. Y su honra. Wow, pasar por alto las ofensas es una honra, es una señal de fortaleza, de madurez espiritual. Pasar por alto las ofensas. Honra. No estar ahí como con el pecho a la brisa para que cualquier cosa me golpee, me hiera. Si te está ofendiendo cualquier cosa, estás en orgullo, con la máscara de la susceptibilidad. Si todo te ofende en la casa, en el parque, por todas partes, estás bajo el gobierno del orgullo con la máscara de la susceptibilidad. Les leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. ¿Cómo pasamos las ofensas por alto? Con el perdón. Jesús nos modeló en la cruz. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo vituperaban y hacían todas las cosas, Él encomendaba a Dios su causa. No abrió su boca, dice la Biblia, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Realmente queremos ser como Jesús? Necesitamos de su gracia, definitivamente. El perdón. No solamente el perdón que yo necesito, el perdón que los demás lo necesitan. Pero a veces dice, pero si yo no hago algo, se va a volver un cara dura y va a seguir haciendo las mismas cosas. Mira, la Biblia dice en Santiago que en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Es decir, tienes que quitarte. A veces nos atravesamos como vacas muertas. Pero cuando nos quitamos del camino, Dios va a obrar en esa persona, en ese ser, cualquiera que sea. Tu jefe te la tiene montada, dicen, tu jefe, no sé, te la tiene te mira rayado, que no sé qué. Vamos a mirar algo del jefe ahora. Pero si tú haces lo correcto, Dios puede intervenir para hacer lo que solo Él puede hacer. Ahora nuestras relaciones son de 360 grados. Pongámosle aquí un poquitico de geometría, tercero primaria. Nuestras relaciones son relaciones con figuras de autoridad, pudiéramos decir verticales hacia arriba, ascendentes, horizontales con nuestros pares o verticales descendentes hacia las personas a cargo nuestro. Y vamos a mirar rápidamente las relaciones con figuras de autoridad. Todos tenemos de alguna manera personas en autoridad, desde la casa, en la ciudad, en el trabajo,
en la iglesia, en la célula. Todos tenemos relaciones con figuras de autoridad. ¿Qué dice Eclesiastés 10:4 a este respecto? Eclesiastés 10:4. Dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe, del jefe, la autoridad, se exalta contra ti, y póngale cuidado los días lunes sobre todo, que es cuando más presiones traen, porque en casa han estado, y tal vez las cosas en casa, a menos que sea un hogar cristiano donde se aman 24/7 y todo es paz y armonía, aleluya, gloria a Dios. Y a pesar de eso, si su jefe es cristiano, también se le puede salir y pelar el cobre, como dicen, hablando de cables. Pero dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Las otras versiones dicen: si el jefe se enoja contra ti, no pierdas la cabeza. Otra dice: si la ira del gobernante se levanta, no abandones tu puesto. Y Dios, la palabra de Dios para todos: no abandones tu trabajo, porque solo porque tu jefe se enfada contigo. Si permaneces calmado, esto cae muy bien para todos aquí, ¿verdad? En la costa, ¿cómo se dice? Cójala suave. Si permaneces calmado, puedes corregir los más grandes errores. No serás vencido de lo malo. Vence con el espíritu contrario. Nos habló Cristian acerca de más que vencedores. Podemos salir vencedores en discusiones y respondiendo con lo mismo y ganar posiblemente. Pero más que vencedor también implica usar el espíritu contrario. Si viene esta persona de esta manera, la Biblia dice: la blanda respuesta aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Para pelear, ¿cuántos se necesitan? El que pelea solo, ¿dónde está? En el manicomio. Muy bien. Es más importante su relación que quien tenga la razón. Esos son los principios que hemos hablado para las parejas. Es más importante la relación, la paz de su relación. Después miran a ver cómo se resuelve lo demás. Pero lo más importante no es la lucha, no son relaciones de poder. Que destruye un matrimonio, las relaciones de poder. Que lo mantiene cohesionado, las relaciones de amor. Y en esas relaciones crecemos perdonando, pasando por alto las ofensas. Ahora, hay un ejemplo tremendo en estas relaciones de el jefe y el subalterno. Saúl y David. Vamos rápidamente. Saúl y David. ¿Cuántos se acuerdan de ese caso? Saúl y David. El rey era Saúl. David fue un muchacho que Dios ungió. Por allá con las ovejas estaba. Adoraba a Dios con su arpa. Era valiente, ciertamente. Venció a Goliat. ¿Qué le darían al que venciera a ese gigante? ¿Qué le darían? 3 cosas le darían. La más importante tal vez, le darían la hija del rey. Es decir, entraría a la familia real por ese acto de valor. ¿Qué hizo Saúl con David? Porque cuando empezaron a cantar que Saúl había matado a 1000, porque era otro guerrero Saúl, pero David había matado a 10,000. Entonces el enojo, la ira, la envidia, los celos enfermizos lo capturaron a Saúl. Y dice que no miró con buenos ojos a David desde ese día. Y dice allí en primer libro de Samuel 18, ustedes pueden leerlo luego, dice que cuando llegó el tiempo de darle la hija, que era la recompensa por haber vencido a Goliat, se la dieron a otro.
¿Usted se hubiera ofendido, por favor? ¿Cómo se dice esto de falso? Que prometió una cosa y no la cumple. ¿Cómo se dice? Más falso que una moneda de cuero. Pero entonces se enteró, Saúl se enteró que la otra hija que tenía, Mical, se agradaba de David, le gustaba a David. Entonces se la entregó. Mira, discúlpame, tuve un lapsus y le entregué la que era, se la entregué a otro. Pero aquí está Mical. No lo hizo así. Le pidió una dote. ¿Y la dote cuál era? Eran 100 prepucios de filisteos. Pero ¿por qué no de 2 pulgares? ¿Tenía que ser prepucios? Yo me imagino a David en esa tarea. Complicado, ¿no? Pero ¿qué hizo David? Le trajo 200. Él sabía lo que era dar la milla extra. Así fuera algo injusto. Porque él no debía hacer todo eso, pues la promesa era que por haber vencido a Goliat le daría la hija. No sabía, yo creo que no se sabía cuál, pero primero daban la mayor y luego la menor en esa época. Pero lo expuso y ahí lo dice la Biblia, lo expuso para que los filisteos lo mataran. Ninguno se deja quitar el prepucio así tan fácil. Tiene que estar bien muerto. Entonces realmente lo puso a que los filisteos lo pudieran matar. Esa era la idea original. Pero no solamente eso, lo mandó matar en su propia casa. Mandó la guardia a matarlo. Su esposa Mical lo descuelga por la ventana, primer ascensor de emergencia. Por la ventana lo descolgó y le tocó salir corriendo y huir no solamente de su ciudad, de su país, sino fuera de su país y hacerse loco por allá en otro país extranjero, exiliado por una figura de autoridad. ¿Cuál fue la respuesta de David? Yo digo, más de uno de nosotros ya había montado un golpe de estado. Es más, David ya estaba ungido por Samuel. Antes de matar a Goliat, ustedes saben, está el capítulo 16, donde fue ungido por Samuel. Y con Goliat está en el capítulo 17. Él ya tenía la unción. Wow, más de uno. Sí, yo creo, Señor, creería yo también. Más de uno, no, ya, tumbemos a este. 3 veces, dice la Biblia, 3 veces. Mientras David lo llamaron como musicoterapeuta. A Saúl le venían unos demonios que lo dejaban así medio loco y llamaron a David como musicoterapeuta. Y mientras él tocaba el arpa, Saúl le tiró 3 veces la lanza. Por eso le decimos a los adoradores, no cierren los ojos. De pronto se cae esa lámpara encima. Pero no se dejó herir por esa lanza. Ahora no le pudo enyesar el brazo a Saúl, no se lo pudo enyesar. Lo que él era responsable, ¿cuál era su responsabilidad? No dejarse herir. ¿Cuál es la responsabilidad tuya y mía frente a las ofensas de padres, pastores, jefes? ¿Cuál es esposo? ¿Cuál es la responsabilidad? No dejarnos herir. Y sabe, por eso es que David no mató a Saúl con la lanza. Cuando allá en una cueva le dicen sus amigos, mira, y le profetizan así, yo creo que con voz de profeta, el Señor te entrega a tu enemigo este día, dale un solo golpe y ya. Eso está escrito. Y David, ¿qué dice? No, si el Señor no pone su mano y lo quita, yo no voy a tocar a un ungido del Señor. ¿Saben que todos somos ungidos ahora en el nuevo pacto? En el Antiguo Testamento solamente era el rey o el profeta. Pero si entendiéramos que todos somos ungidos ahora en el nuevo pacto, ¿cómo nos trataríamos? No hablaríamos lo indebido del otro, ¿verdad? Reconoceríamos, como David dijo, no voy a tocar. Si el Señor no lo quita, yo no lo voy a hacer.
Es más, cuando murió Saúl en una batalla, David lloró e hizo que lloraran también todos los que lo seguían. Wow. Le perdonó la vida y lloró su muerte. A alguien que lo había perseguido, y dice ahí, no sé si ya se lo mencioné, pero todos los días fue enemigo Saúl de David. Las relaciones horizontales, rápidamente, o con nuestros pares. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos hermanos en la familia, hermanos en la iglesia. ¿Qué dice Proverbios 18:19? Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. No te dejes ofender. Te conviene, porque si te dejas ofender te endureces y te aíslas. Y eso es lo que quisiera el enemigo, aislarte para poder golpearte. Porque dice aquí que es como ciudad fuerte. El que está ofendido se cierra, cerrojos. Y si vamos a ser discípulos y a ser discípulos, tenemos que ser gente transparente, gente abierta, gente que puede hablar aún de sus fracasos. Pero si estamos ofendidos y heridos, entonces vamos a estar a la defensiva y todo lo vamos a estar filtrando por las heridas y todo viendo que somos víctimas. ¿Sabe cuál es lo más triste de la gente ofendida? El espíritu de víctima que llega sobre ellos. Y tenemos que sacudirnos eso, porque no somos víctimas. Somos más que, no más que víctimas, más que vencedores. Dice la palabra de Dios para todos en este versículo: restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Pero ojo, que eso te hace responsable. Porque está ofendido ese amigo. ¿Lo causaste tú? Ah, no, está ofendido. No, pues yo no sé qué hice, pero es que también por nada, ¿no? También por nada. Eso me hace a mí responsable. Que si yo he causado eso que lo está cerrando contra mí o contra los demás, yo tengo que ir a reconciliarme. Tengo que pedir perdón, reconocer. Una de las cosas más que golpea más el orgullo del ser humano es reconocer que me he equivocado. Pero es de lo más valioso en el reino de los cielos. David dijo: yo reconozco mis rebeliones, en el Salmo 51. Ahora, la apuesta del Padre Celestial es mantener la unidad de la familia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estén los hermanos tirados de las mechas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía. Es como un buen óleo. Y todo lo que dice el Salmo 133. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo para estas relaciones? José y sus hermanos. Es el ejemplo de la Biblia perfecto. ¿Qué le hicieron sus hermanos a José? ¿Qué le hicieron? O mejor dicho, ¿qué no le hicieron? Sus hermanos del alma. Lo que pasa es que su papá se equivoca teniéndolo como favorito. Nunca tengas un favorito si tienes más de 2 hijos. Deben ser ambos igualmente valiosos para tus ojos. También delante de Dios no hay favoritos. Todos somos igualmente especiales. Todos lavados con la misma sangre. Entonces Jacob prefiere a José porque lo tuvo con la esposa. En esa época la cosa era otra cuento y ninguno se apropia de esas cosas del otro. Pero lo tuvo con Raquel, que era el amor de sus ojos. Entonces lo tiene como favorito. Eso crea una disfuncionabilidad entre ellos. Usted puede leer todo esto en Génesis 37 esta tarde antes de ver la serie Netflix. ¿Ok? Génesis 37. Dice allí 3 versículos que lo aborrecieron porque él soñaba y soñaba y soñaba cosas grandes
Y se las contaba y todos ellos le aborrecieron. Dice, le aborrecieron más y le aborrecieron mucho más. 3 veces dice allí. Pero también lo envidiaban por el lugar que su papá le había dado. Lo envidiaban. Y lo intentaron matar. La primera intención de sus hermanos fue matarlo. Eso está en el versículo 18 al 20. Judá interviene y lo libra. Y entonces lo que hacen es que lo despojan de sus ropas. Yo veía como la imagen de Jesús siendo despojado y tratado. En José ve uno como un tipo, una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Lo privan de la libertad cuando lo echan a una cisterna y luego lo venden como esclavo. ¿Qué hubieras hecho con esa familia? No es la pregunta del día. Piénselo. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta de José? ¿Cómo respondió José a lo negativo que se le presentó en su vida? A ese camino de semáforos en rojo, de obstáculos. ¿Cómo respondió José? Con los 2 nombres que le puso a sus hijos. Manasés, el mayor. ¿Qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Esto no significa que rompí completo, no quiero saber nada más de ellos. Me hizo olvidar, significa que quitó todo el dolor que le causaron sus hermanos. Me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y el segundo hijo, ¿cómo lo llamó? Efraín. Dios me hizo fructificar, significa en la tierra de mi aflicción. Ajá, entienda, entonces no son tus circunstancias adversas las que no te hacen fructificar. Es tu corazón herido o ofendido el que no te deja fructificar ni prosperar, porque Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero en esos 2 nombres, ¿qué es lo más importante? Dios me hizo lo uno y lo otro. ¿Cómo no nos dejamos ofender cuando estamos mirando a quién? A Dios. Cuando estamos mirándolo a Él, que si lo está permitiendo tiene un propósito en nuestra vida. Y al final, cuando ya murió su papá y todo, lo trae y muere Jacob en Egipto, sus hermanos están atemorizados porque piensan que los va a matar. Pero entonces él dice algo como: no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo aquí. No fueron ustedes, fue Dios. Los usó a ustedes, pero fue Él el que me trajo hasta aquí. Si José se hubiera dejado ofender y herir, no sale de la casa de Potifar, no sale de la cárcel. Si José se deja herir y ofender de todo lo que les pasó y le hicieron, no llega a ser el segundo en la casa del faraón. Es crucial que miremos qué nos está deteniendo e impidiendo. Y por último, y me disculpan que me tomé unos minutos más, las relaciones con personas a nuestro cargo, horizontales descendentes, para los ingenieros que tenemos aquí en el público. Están pendientes. Verticales descendentes. ¿Cuál es el ejemplo? Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo, porque Él no se dejó ofender por la negación de Pedro. Él no se dejó ofender por la traición de Judas. Él no se dejó ofender por el abandono del resto de sus discípulos. ¿Y cómo actuó? ¿Cómo respondió con ellos todos? Sirviéndoles como el menor de todos los sirvientes, cuando le lavó los pies a cada uno de ellos. Él sabía que esa noche Pedro lo iba a negar con maldiciones, que no lo conocía, pero vino y le lavó los pies a Pedro. Ahí estaba Judas, porque Jesús sabía que lo iba a vender en unos minutos, y le lavó los pies a Judas. Y los otros 9 que iban a salir
a desaparecer. En nuestro estándar, al único que debió lavarle los pies fue a Juan, el único que estuvo con él en la cruz y al que le entregó el cuidado de su madre. Jesús no se dejó ofender por estos hombres a los cuales les impartió vida por 3 años, cuidó de ellos, los mentoreó, pero que al final mostraron su fragilidad. Él no se dejó ofender. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está cada uno de nosotros? Hoy podemos entregarle al Señor el corazón. Hoy podemos ponerlo en sus manos para que sea guardado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Póngase en pie, por favor. Y si pudieras hacer un acto, pareciera infantil, pero como que pones tus manos cerca del corazón y haces como una cuna. Y como si lo pudieras sacar de allí y levantar delante de Dios. Y decirle: Padre, en este día te doy mi corazón. Lo pongo en tus manos. No hay mejor lugar para estar guardado que en tus manos, que en el hueco de tu mano. Nada lo podrá tocar, nada lo podrá herir ni hacer daño. Recúbreme con la mansedumbre y la humildad de Jesús, del corazón de Jesús. Blíndame contra toda ofensa, contra toda herida. Pero si hay heridas y ofensas en mi corazón, en este día yo determino, por tu gracia, perdonar y pasar por alto las ofensas. No quiero estar cerrado, endurecido, resistiéndote a ti. He escuchado tu palabra y no la voy a olvidar. La quiero atesorar para vivir sin ofensas, sin heridas. Sáname completamente hoy. Y si tienes el nombre de alguien para decir: yo perdono de todo mi corazón a esta persona que ha hecho mal, que me ha tratado mal, que ha hablado mal, yo lo perdono de todo mi corazón. Y ten misericordia de ella o de él, ten misericordia. Gracias, Señor, por estos modelos y ejemplos que hemos considerado de esta mujer, de David, de José y el tuyo, Señor Jesús. Y como ellos lo pudieron hacer, también nosotros podemos vivir más que vencedores y abiertos para poder conectarnos con otras personas y ser discípulos tuyos y discipuladores en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, que les guarde, que nada les pueda tocar esta semana. Su vida está escondida en el hueco de su mano. Nada, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenamos toda lengua que se levante en juicio contra ti, pues esta es nuestra herencia por ser sus hijos que le sirven. Y nuestra salvación viene de Él. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Buena semana para todos. Dios les guarde. Vamos hacia adelante a la semejanza de Jesús. Él es digno de ser seguido. Amén.